¿El personaje o el yo real? ¿Cuál es el que está activo constantemente? ¿El personaje o el yo real? Porque es muy fácil dejarnos arrastrar por la energía de la distorsión. ¿Y esto qué significa? Viejas conductas, viejos patrones, no querer salirnos del modelo aprendido, es decir, de mantener creencias, de mantener diálogos, conversaciones, de mantener líneas de pensamiento, de mantener vínculos, de mantener apegos a ciertas actividades, a ciertas reacciones, a ciertas emociones. Es decir, todo esto nos lleva a esa distorsión que se genera cuando estamos dentro del personaje, cuando estamos actuando con el personaje. El ego, ese personaje que todos tenemos, es el que nos dice: tenés que hacer tal o cual cosa para pertenecer, ¿no? Tenés que seguir pensando de esta manera para pertenecer, tenés que seguir actuando de cierta manera para pertenecer, porque en definitiva al ego lo que los satisface es el sentido de pertenencia, satisface a nuestro ego, a nuestro inconsciente, justamente sabernos que pertenecemos a, que somos parte de. La necesidad de la opinión ajena, por ejemplo, ¿no? Y la aprobación. No solo la mirada ajena, sino la aprobación. Y esto es muy fuerte, sobre todo cuando estamos haciendo un proceso de ascensión de conciencia. Claro, no solo tenemos que dejar viejos patrones de conducta, de pensamiento, emocionales, sino también limpiar, ¿no? Memorias, creencias limitantes, creencias obsoletas que forman parte de ese viejo yo, de esa vieja versión que está alimentada por el personaje y que se escapa por la distorsión del yo real, de ese yo auténtico que surge de la esencia, que surge del amor propio, que surge de la voluntad del ser y que surge justamente de la verdad, de la justicia y del discernimiento de la experiencia que vamos tomando. Entonces, estar pegados o apegados todavía a la necesidad de tener una opinión externa que valide nuestra conducta, nuestras acciones, que valide nuestras emociones, que valide cómo nos relacionamos, cómo nos comportamos, cómo nos mostramos, porque lo otro que surge es esto. Hay que tener cuidado cuando se genera un conflicto de identidad, y esto es muy propio sobre todo del salto cuántico. Cuando dejamos un viejo patrón para convertirnos en una nueva versión de nosotros mismos, cuando nos animamos a atravesar nuestra sombra y nuestro ego para dejar de vivir en el personaje y conectar con nuestro yo real, nos damos cuenta que tenemos un conflicto de identidad. Y esto es: ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi pensamiento? ¿Cuál es mi idea de? ¿Cuál es mi verdad respecto de la experiencia que estoy encarnando en este momento? Entonces hay que tener mucho cuidado con el viejo yo, el personaje, que es el que quiere mantenernos dentro de una seguridad, ¿no? Para eso surgen los miedos, surgen los apegos, surgen las inseguridades, porque desde esa polaridad del miedo nos vamos alejando del amor también. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestro viejo yo. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos en el viejo yo? Porque lo sentimos en el cuerpo, porque de alguna manera actuamos inconscientemente desde el ego, le damos el control al personaje, nuestro yo real queda relegado y empezamos a sentir inmediatamente o después o con las siguientes horas y días el replanteo y el malestar de sentirnos mal, de sentir que actuamos mal, que obramos mal, que pensamos mal, que sentimos mal. Y esto no desde un lugar de autocastigo, sino de autoobservación, de observar qué tan real estoy siendo, qué tan real me estoy mostrando hacia los demás, cómo me ven los demás y qué observación hago de eso, si puedo ser verdadero, si puedo decirme la verdad respecto de
cómo me ven los demás, cómo me muestro a los demás y cómo te ves vos mismo, vos misma, a través de los demás. Porque también somos espejo. Entonces, cuando nos relacionamos con otros, cuando nos relacionamos desde el miedo, desde la inseguridad, cuando nos relacionamos desde el personaje, cuando nos relacionamos desde la necesidad de la aprobación, del juicio ajeno, de la opinión ajena, cuando permitimos que el otro diga y ponga una identidad en nosotros, estamos claramente rechazando una parte de nosotros, porque no podemos escapar de nosotros mismos. Y esa es una trampa. Por eso es cuidado con el viejo yo, porque la trampa del viejo yo es justamente que no podemos escaparnos de nuestro yo real, que no podemos escaparnos de nosotros mismos. Ahora, la pregunta que yo me hice y quiero compartir con vos es que te preguntes: ¿qué tan perdido estamos de nosotros mismos, nosotras mismas? ¿Qué tanto escapamos de conectar con nuestro yo real que no podemos darnos cuenta si estamos todavía atravesando un conflicto de identidad? Y esto es parte de la ascensión de la conciencia, ¿verdad? Si yo no tengo una identidad afín a mi yo real, entonces voy a tener una identidad que sea camaleónica, y esto significa voy a caer en la trampa de la distorsión, voy a caer en la trampa del ego, en la trampa del miedo, voy a caer en la trampa del personaje para que el entorno, el afuera, me defina. El entorno me define cómo. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Y cómo me voy a someter a una transformación o a una exhibición de mí mismo en función de lograr esa aprobación que estoy queriendo del afuera? Cuando hago esa dinámica, ese ejercicio, estoy rechazándome, estoy alejándome de mi verdadero yo, de mi yo real, estamos escapando de nosotros mismos. Y desde ese lugar, créeme que solo hay más sufrimiento, más miedo y más distorsión. Porque cuanto más te alejas de vos misma, de vos mismo, cuanto más te escapás de ser quien realmente sos, más solo, sola te sentís. Porque no te estás habitando. Es parte de ese juego, ¿no? De esa experimentación de ser humanos en la dualidad, de ser humanos en esta experiencia que nos invita a observarnos con conciencia, a aprovechar la energía disponible y a preguntarnos con verdad, con justicia, con sinceridad y con discernimiento cuánto amor tengo por mí, cuánto aceptación tengo por mí y por quien estoy siendo, y cómo puedo exponerme ante los demás desde un lugar de identidad propia, autodirigida, autodefinida, autosostenida, inclusive por el amor, fundamentalmente, ¿no? Que es la energía primordial. Bueno, espero que este contenido te haya servido. Es parte de lo que fui trabajando esta semana y lo que sentí muy fuerte que tenía que contarte en esta oportunidad. Si te resonó, déjame un corazoncito, un like, un comentario. Me va a encantar leerte. Que tengas un día bonito. Chau, próximamente nos vamos a volver a encontrar.